Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta charla, en esta presentación de estas 4 charlas que voy a ofrecer. La primera es sobre la naturaleza y vamos a hablar de la naturaleza de la creación y vamos a hablar también de la naturaleza humana. En la segunda charla vamos a hablar de la dualidad complementaria. En la tercera vamos a tratar los trastornos básicos de personalidad. Y en la cuarta vamos a hablar de las normas de la naturaleza. Así es que vamos a empezar con esta charla. Os agradezco a todos por vuestra asistencia. Ojalá os interese, ojalá os guste. Y si os gusta y os interesa y queréis seguir participando de las clases online, por favor, mandadme un WhatsApp y nos conectamos, nos contactamos. Gracias por vuestra atención. Decíamos que vamos a hablar de la naturaleza y cuando hablamos de la naturaleza tenemos ahí bastantes complicaciones. Si buscamos la definición de la naturaleza nos vamos a encontrar con distintas definiciones, unas más acertadas, otras menos acertadas. Pero hay algunas que nos dicen, por ejemplo, que la naturaleza es pues todo aquello que surge, todo aquello que vemos, aquello que surge de manera espontánea. Y cuando surgen de manera espontánea esas cosas a mí me chocan. Me chocan porque lo espontáneo a mí me cuesta un riñón comprenderlo. Me cuesta un riñón porque si nos fijamos en qué es lo espontáneo es algo desconocido. A mí cuando me dicen que un mago se ha sacado una paloma de la manga, no me convencen. No me convencen de que salió la paloma de manera espontánea, es decir, la paloma estaba escondida en la manga. Solo decía que la cosa espontánea es una cosa muy loca porque si hablamos de la magia es un truco, si hablamos de la casualidad son dos direcciones que se coinciden, si hablamos de aspectos así sin un origen, pues nos parece muy raro. Vale. Entonces yo me he pasado mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza y buscando cuál es eso espontáneo y qué es eso espontáneo, y si es o no es espontáneo. Y después de mucho tiempo me he dado cuenta de que lo espontáneo no lo veo por ningún sitio. No hay nada que surja de manera espontánea. Y la naturaleza menos. La naturaleza no surge de manera espontánea. La naturaleza tiene un origen, como todas las cosas tienen un origen también. Y he llegado a esa conclusión de que existe un origen porque cuando pinto no me salen los cuadros espontáneamente. Cuando me pongo frente al cuadro y le digo al cuadro, venga, una obra de arte, no sale. No sé, a Livio a lo mejor le sale porque tiene buena mano, pero a mí no me sale. Nunca me ha salido, siempre he tenido que trabajarlo. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la generación espontánea, que las cosas salen porque sí? ¿Qué es eso de la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? Y como yo no soy muy buen orador, pues dije, voy a hacer un PowerPoint, vamos a explicar un poco el PowerPoint y vamos a hablar de lo que entiendo por naturaleza y de lo que entiendo por naturaleza humana también. Y si existe la naturaleza de la creación, va a existir también la naturaleza del arte. Y además de la naturaleza del arte, lógicamente, va a existir también algún principio dentro de esa naturaleza que nos haga comprenderla más profundamente. Vamos a ver si me puedo explicar bien y vamos a comenzar con el PowerPoint. Este PowerPoint que voy a hacer se lo voy a mandar después a todos los que estén interesados en él. Y me encantaría que pudiésemos tener conversaciones sobre estos PowerPoints, sobre estas cosas, porque claro, a mí me toma tiempo el buscar raciocinios y me gustaría que el raciocinio fuese justo, pero a veces uno no es lo suficientemente capo como para que las cosas se ajusten a la comprensión de cada uno. Pero vamos a empezar por el término, ¿por qué es la naturaleza? Como decía, estamos acostumbrados a pensar que las montañas, la puesta del sol, los paisajes, el mar y los animales son la naturaleza, y es verdad, esa es la manifestación física de la naturaleza, pero eso es consecuencia de una causa aún mucho más potente. Si nos acercamos al fuego, algo nos dice, cuídense. Si nos acercamos a un desfiladero, algo nos dice, cuídense. Eso lo dice la naturaleza, el instinto de protección, pero no lo dice la naturaleza. Podemos ser crudívoros, podemos ser veganos, podemos ser vegetarianos, pero si pasamos unos 30 o 40 días sin comer, yo hice un ayuno una vez de 7 días y te digo que es un regocijo. Cada día estás pensando en la comida, pero bueno. Si pasamos 40 días sin comer, algo nos dice, cuidado. Cuidado porque
ese cuidado que nos llega proviene de la naturaleza del instinto. Y si pasamos 3 días sin hidratarnos, algo nos dice cuídense. Eso lo dice también la naturaleza del instinto. Si nos ejercitamos demasiado, nos cansamos y algo nos dice lo mismo, descansa. Y eso lo dice también el mismo instinto de conservación. Y si a los 10 o 12 años nos atrae una persona del sexo opuesto, no sé por qué, pero algo nos dice, nos escondemos, vamos al río, pero no lo hacemos así abiertamente y confiados, sino que algo nos dice, cuidado. Cuidado porque puede surgir el embarazo no deseado y eso es la naturaleza del instinto reproductor. Si os dais cuenta, la naturaleza es activa, está siempre hablando con nosotros. Lo que pasa es que en ocasiones no la escuchamos, no la comprendemos, ¿sí? Pero no solamente en aspectos físicos actúa la naturaleza, también frente a un personaje violento o agresivo nos dice, cuidado. O frente a un mentiroso nos dice, oye, cuidado que es mentiroso. O frente a un odioso. Es decir, incluso en aspectos espirituales o en aspectos psicológicos actúa la naturaleza. La naturaleza protege para vincularnos, concordar y conectarnos. Estos 3 aspectos me ha costado un riñón llegar a comprenderlos, pero son aspectos de la naturaleza misma. La naturaleza es vinculante, concordante y conectiva. ¿Qué es la naturaleza? Pues la naturaleza es una fuerza vinculante, concordante y conectiva. ¿Se nota eso? ¿Se comprende eso? Claro que se comprende. ¿Por qué es vinculante? Porque está siempre en pro de las relaciones interpersonales, o de las relaciones interposicionales, o de las relaciones sociales, ¿no? Pero estamos siempre buscando esa vinculación. Y nos vinculamos con aquel aspecto concordante, con aquel que tiene los mismos ideales, los mismos conocimientos, las mismas experiencias. Luego, por un lado, existe la naturaleza de la creación, que es vinculante, concordante y conectiva, y la naturaleza humana, que también es vinculante, concordante y conectiva. Esto se ve también en las especies. Cuando vemos los miembros de una especie y se reúnen, por ejemplo, en el caso del rebaño. Nosotros allí en el sur tenemos ovejas que se meten en la casa y vienen todas en rebaño, todas juntitas. Y si os paráis a pensar un poquito en la situación de este rebaño, si hay un cordero aislado, existe 100% de posibilidades de que el lobo se lo coma. Pero si el cordero se mete entre 100 ovejas, la posibilidad de que el cordero sea comido es de 1 en un centenar. Es decir, la naturaleza nos protege. En el arte también existe la naturaleza del progreso. Esta naturaleza se compone también de 3 aspectos, de la calidad, de la comunicación y de la armonía. La armonía es el aspecto vinculante, la comunicación es el aspecto concordante y el atractivo de la calidad es el aspecto conectivo. Nosotros cuando pintamos estamos buscando eso. Yo durante muchos años he escuchado cuando pregunto ¿qué es el arte? El arte es comunicarse. ¿O qué es el arte? No, el arte es hacer cosas bellas, que nos vinculen. ¿O qué es el arte? Bueno, tener una buena mano, tener un buen oficio, tener calidad. Es decir, esos 3 aspectos, el vinculante, conectivo y el comunicativo, son aspectos naturales que se ven también en la naturaleza del artista. La calidad es un aspecto que beneficia y que se suma al bien común. La comunicación es un aspecto relativo al sentido común y la armonía es el ideal común del que todo participa. Curioso, ¿eh? Cuando hablamos del cosmos, hablamos del orden. Decimos el cosmos es una palabra griega que significa orden. Para que exista ese orden necesitamos un orden, una ordenanza y un ordenado. Cuando eso se ordena, se establece la armonía. Vamos a hablar un poquito más de la naturaleza humana. La naturaleza humana es dual trinitaria, es una dual trinitaria. No sé si os acordáis que en las primeras clases que hacemos hablamos de eso, del 1, 2, 3, y yo os pido que busquéis qué cosas son 1, 2, 3. 1, aquí tengo la taza. 2, la taza no existiría si no tuviera la capacidad de contener café. Entre la taza y yo se establece una relación dual y cuando me tomo el café, wow, me siento bien, se establece un valor. Luego, la naturaleza siempre es una dual trinitaria. Es única, no existe otra igual, existe con una finalidad específica y por una sola razón que la justifica necesaria. Esto también es muy importante. Las cosas tienen una sola razón independientemente de quién la aprecie y cómo la aprecia. Esto es una taza y la razón de la existencia de la taza existe por el porqué de la taza y el para qué de la taza. El porqué y el para qué dan sentido al qué. Eso es otro descubrimiento humildemente mío y me
gusta porque me sirve para poder comprender la razón de las cosas. Cuando busco cuál es la razón de las cosas, digo cuál es el porqué de esa cosa, cuál es el para qué de esa cosa, y automáticamente aparece el qué. Luego, la naturaleza humana es dual, compuesta de una naturaleza directiva inherente, lo que llamamos conciencia, y de un instinto servidor custodio, que es el que nos protege, los instintos de conservación, de protección, de reproducción, y es al mismo tiempo es dual porque es masculina y femenina. Es trinitaria también, es libre, autónoma y responsable. Y es libre, autónoma y responsable en un ambiente tridimensional. Tenemos también ahí otra trinidad. La naturaleza humana se origina en un inicio conectivo. Esto también es importante comprenderlo. Esa idea de que el inicio es singular es muy rara. Muy rara que nos digan que venimos todos de algo singular y de algo que no es dual complementario. Yo creo que la naturaleza humana se origina en un inicio conectivo dual complementario y dominado por el centro del valor. El valor es el centro que une esas cualidades complementarias. Y ese centro del valor, el valor es totalmente contrario al desorden. El valor es aquello que se aprecia porque lo aprecias, lo degustas, lo gratificas, lo disfrutas, pero el desorden no se disfruta. Luego, el valor es contrario al desorden. Y que transforma y produce mediante un proceso de desarrollo en 3 etapas. Todas las cosas que veáis por ahí, todo se desarrolla en un proceso trino, en un proceso inicio, medio y término. Ese inicio, medio y término existe en todo lo que se crea. No hay nada que surja así de una, ni siquiera el gran, bueno, iba a decir el gran pum porque es la producción del Big Bang, pero suena raro cuando dice el gran pum. Pero bueno, en el Big Bang también hubo de haber un origen, un intermedio y un término. Y la naturaleza origina las cosas con una finalidad específica. Esto también es curioso de comprenderlo. No hay 2 pelos iguales, no hay 2 huellas dactilares iguales, no hay 2 hojas de pasto iguales, no hay 2 piedrecitas en la playa igual. Es decir, cada cosa que es distinta porque ha sido originada con una finalidad específica. Y la naturaleza cumple hasta realizar completamente lo pretendido. La naturaleza humana es incondicional ante el máximo deber válido para todo. Esto podemos hablar un día y llegar a la conclusión de que estamos siempre respondiendo a necesidades. No sé si os habéis dado cuenta que nos levantamos por la mañana con la necesidad de ir al baño, vamos al baño, y somos incondicionales, no le decimos al ir al baño, no, si yo me voy a aguantar todo el día, voy a ir el fin de semana, hoy no voy a ir al baño. No, vas al baño porque te ofreces a ello. La naturaleza humana es incondicional ante el máximo deber válido para todo, a lo que llamamos el ideal común humano, es incondicional ante la máxima necesidad particular, también hacia las necesidades propias del individuo. Y la naturaleza humana dispone de una conciencia del valor. Esto es importante. La conciencia humana es la misma en Olga, en Alirio, en Kat, en cualquiera, en mí también. Todos tenemos la misma conciencia del sentido común, del ideal común y del bien común. Absolutamente todos. Todos tenemos la misma conciencia original pura, en estado puro. Ahora, esa conciencia original a lo largo del tiempo se va modificando por cosas que son, como lo que hablábamos ayer, de los estigmas. Cosas que no son ciertas y que creemos que son ciertas. Luego tenemos el sentido común o criterio y poder de dominio también. Somos capaces de dominar los instintos, somos capaces de dominar la actitud, somos capaces de dominar cualquier tipo de comportamiento humano. El ser humano es curioso, pero tenemos incluso el potencial de ser capaz de controlar hasta nuestros pensamientos. Lo podemos hacer. Sí, lo vamos a hacer. Luego tenemos ese poder de dominio, tenemos también el instinto de protección, de conservación y de reproducción que nos sirven para proteger la vida, la perpetuidad y la alimentación, la sanidad, así como también el celo emocional, intelectual y motivacional. El celo es un servidor custodio de la unidad cuando actúa como celo, pero cuando se extrema el celo se transforma en recelo. Y ya vamos a ver en las próximas charlas cómo el celo es el causal, no el celo, sino el recelo es el causal del resentimiento, rencor, del odio y todas estas manifestaciones
disfuncionales y separatistas, por llamarlo de alguna forma, que no nos vinculan. Y tenemos también las virtudes de la firmeza, de la prudencia y de la templanza, y esas virtudes son las que nos hacen virtuosos. El artista que no es prudente difícilmente va a ser un buen artista. El artista que no es firme, también, difícilmente. El que no es templado, no todavía. Luego, la naturaleza humana dispone del poder de dominio sobre sus sentimientos, conocimientos y comportamientos, así como también dispone de la capacidad de dominio del ambiente biológico y ecológico. Es decir, somos capaces de decir o de comprender que existe el calentamiento global. No sé quién habrá puesto el termómetro y dónde habrán puesto el termómetro, y tampoco sé cuál es la temperatura normal del planeta, no sé si alguien la puede saber, pero sí sabemos que estamos calentando. No sé por qué, pero dicen que nos estamos calentando. Yo les invito a que vengan aquí a las 8 de la mañana y ya verán cómo tiritan. Bueno, vamos a hablar de la naturaleza humana. La naturaleza humana está compuesta por capacidades, instintos y virtudes. Y estas capacidades, estos instintos y estas virtudes son, por un lado, sensitivas y, por otro lado, sensoriales. La diferencia entre lo sensitivo y lo sensorial es que lo sensitivo es psicológico y lo sensorial es fisiológico. Lo sensorial son los 5 sentidos, 7 que tenemos, que son la vista, el oído, el gusto, el tacto. ¿Cuál era el otro? ¿Cómo? El equilibrio también. Pero ahí está, arriba del sillón. Las capacidades humanas son 3, la emoción, el intelecto y la voluntad. De esto hemos hablado también mucho a lo largo de las clases. Los instintos humanos son también 3. Tenemos un instinto de protección, un instinto de conservación y un instinto reproductor. Y las virtudes humanas también son 3. Estas trinidades son curiosas porque no nos acordamos de que la naturaleza es una dual trinitaria. Luego en todo puedes encontrar la unidad, la dualidad y la trinidad, ¿no? Y es lógico que tengamos un cliente de 3 dimensiones, que tengamos también estas actividades de ser activo, de ser intelectual, de ser productivo, de ser también protegido por el instinto de protección, por el instinto de conservación o de reproducción, y de tener también estas 3 virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. Ahora, todas estas cualidades humanas las tenemos que controlar, porque tenemos también ese poder de dominio. Es decir, el que no domina la prudencia, lógicamente es imprudente. El que no domina la templanza es destemplado. El que no domina la firmeza, pues es, no sé cómo decir, el que es débil. Vamos a hablar de las habilidades humanas. Las habilidades humanas son sensoriales, y esas son las que decimos visuales, olfativas, auditivas, gustativas, táctiles. Y tenemos también habilidades humanas sensitivas. Generalmente no las buscamos, pero están ahí. Igual que tenemos las habilidades olfativas, auditivas, tenemos la memoria, tenemos el criterio, tenemos el raciocinio, tenemos los recuerdos, tenemos la lógica, tenemos la intuición. Todas estas cosas son habilidades o recursos que podemos hacer uso de ellos y utilizarlos para el bien común. Y habilidades compartidas de equilibrio, motrices y de dominio. Estos 3 aspectos los tenemos en la naturaleza humana. Claro que todas estas cosas que estamos viendo son para desmenuzarlas una por una y nos llevaría un curso entero el poderlas comprender, pero lo que quiero es que tengan una idea de que existe la posibilidad de comprenderlas, de que tenemos recursos para poderlas explicar, pero en esta clase simplemente vamos a dar una especie de barniz. El propósito. ¿Cuál es el propósito de esta naturaleza humana? Bueno, el propósito de esta naturaleza humana es muy simple. Si nos fijamos, es vincular, eso es sensitivo, es conectivo, es sensorial. Tenemos una naturaleza humana que es vinculativa. Si uno se pusiera a pensar, bueno, ¿qué es lo que más quiero en el mundo? Bueno, hay gente que te diría, lo que más quiero en el mundo es el ideal. Mi ideal es por sobre todas las cosas. Bueno, ya te estás vinculando con tu ideal. Otros te dirían, no, para mí es la familia. Bueno, ya te estás vinculando con la familia. Otros te dirían, no, el éxito. Bueno, estás vinculándote. Es decir, la naturaleza interna humana te va a obligar, nos guste o no, la naturaleza obliga. La naturaleza nos obliga a ser normales. Pero para ser normales tenemos que cumplir con las normas. Una cosa es ser normal global, porque todos hacen lo mismo, y otra cosa es ser normal de acuerdo con las normas, ¿no? Luego, por un lado, la naturaleza
humana sensitiva nos obliga a vincularnos y por otro lado la naturaleza humana fisiológica nos obliga a conectar. Nosotros con las manos nos conectamos para trabajar, con la vista nos conectamos con la belleza, con las cosas de la creación, con el oído nos conectamos con los sonidos. La naturaleza humana es coincidente, concordante y correlativa con la naturaleza de la creación. Es decir, la naturaleza de la creación y la nuestra es exactamente igual. Las dos son vinculantes, concordantes, conectivas. Ahora, si la naturaleza es vinculante, concordante y conectiva, ¿con quién se puede conectar la naturaleza de la creación? Con alguien con el que se conecte, con alguien con el que concuerde y con alguien con quien se vincule. ¿Y con quién se puede vincular más la naturaleza de la creación? Se puede vincular más con el perrito que no la comprende, con la vaca que no la entiende, con el gato o con el ser humano que tiene la sensibilidad, la inteligencia y el poder de dominio semejante a la naturaleza de la creación. Lógicamente, la razón de la naturaleza de la creación está ahí. Está en encontrar al que lo aprecie. En la naturaleza de la creación encontramos estos aspectos. Uno es conectiva, es dual complementaria, es dominada por el valor, rechaza el desorden, rechaza aquello que no vale, se produce o progresa en 3 etapas con una finalidad específica y cumple todo aquello que realiza. En la naturaleza no hay ningún animal a medias, nunca he visto un animal a medias. Algunos salen por ahí, algunos, siempre hay la excepción a la regla, pero no como especie. No hay una especie que se diga, esta es la especie intermedia. Esta es la especie entre el gusano y el elefante. Aquí está. Este gusano se va a transformar después en un elefante. Eso no existe. Por lo menos yo no lo veo. La naturaleza humana es inclusiva, vinculante, pretende el establecimiento vincular intrafamiliar colectivo. Eso es lo que la naturaleza humana busca. Es curioso que nosotros cuando vemos las especies animales, vemos manadas, vemos rebaños, vemos grupos. Y el humano no puede, o no sabe, o no quiere estar en esos grupos. ¿Por qué? Por las normas. Porque los animales están normalizados y la especie humana está ausente de las normas porque supuestamente lo debería de descubrir cada humano, pero los humanos nos entretenemos más en viajar que en encontrar la razón de las cosas. La naturaleza lo que pretende es el establecimiento vincular afectivo, filio parental, fraterno conyugal y parentofilial. Esto es curioso, estas palabritas a veces se las cuento a mis hijos y me dicen, ¿de qué diccionario, de qué lenguaje, de dónde papá has sacado estos términos que no los veo por ningún sitio? Les digo, me da pena que no exista en ningún sitio porque si tú no estableces el afecto filio-parental, no vas a tener respeto con tu padre, no vas a tener confianza con tu padre, no vas a tener conectividad con tu padre, ¿no? Para tener un afecto vinculante necesitas primero establecer el respeto, después la confianza, y en base a esa confianza unirte con esa persona y ahí surge el vínculo. El vínculo sin respeto, sin confianza, no existe. No existe. Existe el arrimo, pero no el vínculo. Luego, lo que pretende la naturaleza humana es el establecimiento vincular afectivo, filio-parental, fraterno, conyugal y parentofilial, es decir, de hijo a padre, de padre a hijo, de esposa a esposa, de hermano a hermana. Y cuando eso se establece completamente en el respeto, en la confianza y en el convencimiento mutuo, fiel y leal al ideal común, podemos decir que podemos sentirnos bien. El propósito de la naturaleza humana es vinculante, inclusivo y conectivo. Es la única naturaleza capaz de apreciar los valores absolutos y fragmentarios de la creación. Yo aquí puse el término fragmentarios porque cuando se habla de valores se tiende a pensar en valores absolutos y valores relativos, pero el término relativo no define. Si buscáis en el diccionario qué es relativo, te van a decir aquello que es bueno y malo, pero no existe eso. No hay nada que exista en la creación que sea bueno y malo. ¿Por qué? Porque la bondad y la maldad la decide el apreciador, no el objeto en sí. Esta taza puede ser mala para mí, pero viene aquí el trabajador que está trabajando y toma la taza y le vale a él. Es decir, la taza no es buena y mala, es un objeto que tiene
la propiedad de satisfacerme o simplemente de ignorarla. Pero soy yo quien define eso como bueno o malo, no las cosas en sí. Y ese término de relativo nos dice que las cosas en sí son buenas y malas. Y eso es totalmente ajeno a la realidad. Por eso puse que los valores son absolutos y fragmentarios. El propósito de la naturaleza humana es también, la naturaleza humana es la única en reconocer las máximas razones absolutas de las normas naturales. Es la única capaz de realizarse libre y voluntariamente en la normalidad de las normas naturales. Y esas normas naturales deben de ser descubiertas y reconocidas por cada individuo en forma autónoma e independiente. Por cada individuo, es decir, tú puedes tener un profesor, pero el que se va a educar eres tú. Eres tú quien dice, vale, yo me creo esto que me dice el profe, no me lo creo, yo lo practico, no lo practico, yo lo realizo, no lo realizo, pero por mucha información que te llegue, es uno el que tiene que realizarse. La naturaleza humana es vinculante, concordante y conectiva y espera que la naturaleza humana responda de igual modo conectándose con ella, concordando con ella y vinculándose con ella. De ese modo el individuo se realiza naturalmente humano las normas de la naturaleza. Bueno, esta es la primera parte y ahora vamos por la segunda parte. ¿Estamos todos? Sí. Vale, vamos a explicar ahora un poquito el desarrollo de cada uno de nosotros de forma particular. ¿Ven ahí el pizarrón? ¿Se ve bien? Sí. A ver si os escuchamos también bien. Sí. Vamos a ver. Déjame un segundito que voy a cerrar aquí la puerta porque están trabajando. Ay. No haga mucho ruido, Marcos. Vamos a hablar del ideal de la creación. ¿Me oyen bien? ¿Me ven bien? Sí. Sí, perfecto. Sí. Vamos a hablar de ese ideal humano, del ideal humano, cómo realizarse en ese ideal humano. ¿Cuál es el ideal de la creación? Hay muchos tipos de ideales. Yo cuando era joven era trotskista, así es que mi ideal era ese, era el comunismo. En aquella época pensaba que todo iba a cambiar y parece que todos los jóvenes sienten lo mismo en esa edad. Entre los 20 y los 30 años piensan que se va a cambiar todo. Después de los 30 piensas que ¿quién lo va a cambiar? Y después de los 40 dices no hay ningún cambio, así es que voy a vivir como pueda, vivir lo mejor que pueda. Vale. Ese ideal humano tiene que ver con tres aspectos. Decimos que todos crecemos, tenemos instintos de reproducción para reproducirnos y tenemos también la capacidad de dominio. Es decir, todos vamos a crecer, vamos a reproducirnos y vamos a dominar. Y cuando digo dominar no me estoy refiriendo a ser impositivo, sino al control, dominio de nosotros mismos. Si observamos la naturaleza, en la naturaleza pasa esto con todas las especies. Todas las especies crecen, todas las especies se multiplican y todas las especies ejercen un dominio también. Yo tengo aquí un gatito y muy lindo cuando me acerco a él, pero cuando empiezo a acercarme a su comida, sabe que hay 10 centímetros en los que no te puedes meter y esos 10 centímetros los protege. Lo mismo con el perro, con cualquier animal. Luego esta norma de crecer, multiplicarse y dominar existe en todo. Ahora, el tema es cómo nos normalizamos al crecer. Y para normalizarnos al crecer, nosotros tenemos una parte interna, tenemos una mente y tenemos una parte externa, un cuerpo. ¿Se ve lo que estoy escribiendo? ¿Se ve bien? Sí. Vale, tenemos esa parte interna y este cuerpo que durante un tiempo, un inicio, un medio, un término, tienen que madurar, tienen que crecer. Ahora, ¿cómo crezco? Bueno, si yo dejo que mi cuerpo me invite, que mi cuerpo me diga qué hacer, mi mente se pierde. Dentro de la mente tenemos esas capacidades emocionales, intelectuales, cognitivas. Tenemos también esa prudencia, esa firmeza, esa templanza y tenemos todos estos valores que hacen que la mente aparentemente parezca superior al cuerpo, parezca la que puede controlar al cuerpo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si la mente
realmente controla el cuerpo y crece en base a los valores de plenitud, de justicia y del bien común. Nada más que eso. O crece, vamos a poner más sencillo porque esto parece política. Vamos a hablar de algo más sencillo. Esa mente va a crecer centrada en el amor, en la verdad y en la bondad. ¿Verdad que eso es más sencillo? Sí. Sí, porque eso del bien común, ¿qué será? Eso la justicia, ¿qué será? Será la bondad de los abogados, eso la plenitud, pues no, ni se entiende. Pero de esta forma se entiende bien. Suponte que esta mente controla el instinto de protección, porque eso es lo que es el cuerpo, y el instinto de protección que nos dice, cuidado, cuidado, no te acerques al fuego, cuidado, no te acerques al... cuidado, cuidado. Y ese cuidado generalmente produce dos tensiones. Ansiedad, cuando ves que la cosa peligra, la sangre te baja a los puños y a los muslos para que salgas corriendo, para huir o para enfrentar al otro. La ansiedad es una tensión. Y esa tensión, lógicamente, produce también una somatización, te enferma. Y la angustia es cuando tú ya no tienes salida, cuando no hay por dónde escapar. Ese tipo de tensiones, cuando son extremas, lógicamente, pues sí, producen problemas, pero cuando son pequeñas, bueno, un poquito de ansiedad frente a un salto de paracaídas, pues no pasa nada. Si yo tengo el paracaídas que me protege, bueno, ¿por qué no voy a saltar? Salta y resulta que después te sientes, wow, me gustó. El control sobre el instinto de protección es necesario. El control sobre el instinto de conservación es necesario. ¿Qué es el instinto de conservación? El instinto de conservación nos dice tienes que alimentarte con buenos alimentos, tienes que hidratarte con buenos líquidos y tienes también que ejercitarte y descansar lo que corresponde. Ese ejercicio y ese descanso correcto, pues bien, estaríamos bien si lo hacemos. Y tenemos el otro instinto, el instinto reproductor. Y el instinto reproductor nos dice, entre los 10 y 12 años, nos dice que está listo, el instinto reproductor. Pero el instinto reproductor a los 10 o 12 años no nos dice ni nos cuenta el problemón tan tremendo que causa el embarazo no deseado. El embarazo no deseado es una desgracia de por vida. ¿Por qué? Porque estás violando el derecho de la mujer, estás violando el derecho del niño no deseado, estás violando el derecho de las dos familias. Entonces, el control del instinto reproductor es muy importante, tan importante como el de protección-conservación. Pero si os fijáis, el control de ese instinto es superior. ¿Por qué? Porque que yo tenga miedo no pasa nada. Que yo me alimente con vegetales no pasa nada. Pero que yo tenga un embarazo prematuro o un embarazo no deseado, sobre todo el embarazo no deseado, ese es un grave problemón porque afecta socialmente. Vale. Entonces imaginaos que este personaje tiene una relación con su cuerpo de control, de ajustamiento, de dominio sobre el cuerpo y pasa sus 7 años de infancia, 7 años de adolescencia y ya tiene 21 años y en esos 21 años ha experimentado lo que es el vínculo afectivo, la comprensión del raciocinio justo y también se ha hecho un ser que beneficia a la sociedad o al bien común. Este señor podríamos decir que después de 21 años de ejercer el control sobre la prudencia, la firmeza, la templanza, sobre el celo es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos celo emocional, tenemos celo intelectual y tenemos celo conductual. ¿Cuál es el celo emocional? Ah, estás mirando a mi esposa. ¿Qué pasa cuando veis a alguien mirando a tu novia? Una esposa ya, bueno, cuando estéis casados ya la cosa es más segura. Pero cuando estáis de novios y alguien mira a tu novia, ¿qué es lo que se siente? Celo.
Eso se entiende perfectamente. ¿Y qué pasa si no lo controlas? Pues la guerra. ¿Qué pasa cuando te viene un arrogante? El arrogante te dice, no, los tigres son blancos, están en todas partes. Los tigres son blancos. Sí, hay un tigre blanco por ahí en la India, pero es uno, pero no son todos los tigres. ¿Qué no? Son todos los tigres. ¿Qué me dices tú? Sientes celo intelectual, y te dan ganas de darle un bofetón y decirle, sí, hay tigres blancos, pero menos que los otros tigres. ¿Y qué pasa cuando tienes un comportamiento contrario al que se debe? Le pides a alguien que te haga una construcción de algo y te lo hace mal. El celo sale a atacar al otro. ¿Cómo se transforma el celo en recelo? ¿Cómo se descubre? ¿De qué manera me doy cuenta de si estoy operando celosamente, porque estoy protegiendo las cosas y eso no está mal? El celo es el servidor custodio de la unidad. Entonces, cuando estás custodiando la unidad no hay nada malo. Pero ¿cuándo transformas el celo en recelo? Cuando empiezas a reclamar, a acusar y rechazar. Cuando estéis en esa posición de que este tipo lo rechazo, obraste recelosamente. Este tipo lo estoy acusando, pero obraste recelosamente. Estoy reclamando por esto y por lo otro, obraste recelosamente. Si fuésemos capaces de controlar ese reclamo, acusación y rechazo, seríamos capaces de controlar el celo. Si fuésemos capaces de controlar la prudencia, la firmeza y la templanza, seríamos virtuosos. Y si somos capaces de controlar el cuerpo, el instinto de protección, de conservación y reproducción, seríamos normales. Imaginaos la tarea que tenemos. Para ser normales, una tarea complicada. Complicada porque estamos en un mundo totalmente disfuncional. Entonces, si tú le pides a alguien en el psiquiátrico que te dé la noción de la normalidad, va a costar mucho, va a costar mucho. A no ser que llegue el doctor, cuando llegue el doctor habría que ver si el doctor está normal o no, pero bueno. ¿Se entendió esto bien? Sí, claro que sí. Perfecto. Entonces, si ya tenemos a este joven normal, aquí tenemos a un hombre, a una mujer, joven normal con 21 años, el segundo recorrido que este personaje debería de hacer es formar una familia. Y para formar una familia tenemos al hombre y a la mujer. Lógicamente, si yo hablo con mis hijos, me dicen, papá, aquí te faltan un montón. Bueno, ya, está bien para ellos. Pero yo estoy hablando de la reproductividad, no estoy hablando de la familia ni religiosa, ni de la familia estatal, sino de la reproducción. Para reproducirse, el hombre necesita un complemento, y si ese hombre y esa mujer están centrados en lo mismo que hemos explicado acá, en el amor, que es muy sencillo. Amor es la fuerza conectiva, la fuerza que nos conecta. La verdad, y también es una fuerza que nos conecta. Y la bondad, y también es una fuerza que nos conecta. Si el hombre es capaz, imaginaos en esta relación, aquí que me escuchen bien las señoras porque vamos a eliminar el machismo de una. Vamos a ver cómo. Imaginaos a un hombre que atiende. Me voy a apuntar aquí bien, que se note bien, para que no se os olvide, que atiende, que entiende y que está atento a las necesidades fundamentales de la mujer. Y además, este hombre que atiende, entiende y está atento a las necesidades de la mujer, el hombre, cuando se relaciona con ella, la seduce con afecto. Seduce con afecto. Es cariñoso, es simpático, es buena onda. La persuade con la razón, la persuade con la razón justa, lógicamente. Con la razón, es un tipo razonable, persuasivo, no impositivo, no arrogante, no dogmático, sino que, bueno, si no es por esa razón, si no me la entiende, vamos a buscar otra razón, pero vamos a buscar otra razón y de ese modo llegamos a la razón, pero persuade, seduce y motiva.
la motiva con el ejemplo. Cuando tiene que hacer la cama, no dice que hay que hacer la cama, sino que lo hace con el ejemplo. A ver, ¿qué mujer que recibe atención, que recibe entendimiento, que recibe cuidados, que es seducida con afecto, que es convencida con la persuasión y que es motivada con lo ejemplar? ¿Cómo respondería esta mujer? Según yo creo, no sé si estoy confundido, pero atraída, lógicamente, atrae a la persona que te seduce, que te persuade, que te motiva. Lógicamente atrae a aquel que te entiende, que te atiende, que está atento a ti. Convencida, lógicamente que convence a aquel que me da la razón justa. Convencida o interesada, por poner otro término, interesada. Y lógicamente respondería motivada por el ejemplo. Motivada por lo ejemplar, por la actitud ejemplar de este hombre. ¿Queréis, alumnas, queréis a un tipo así? ¿Os gustaría tener a un hombre así? Claro que sí. Claro que sí. Ese es un hombre, eso es una relación ejemplar, una relación normal. Si en esta relación se establecen marido y mujer y tienen un hijo y ese hijo lo educan de la misma manera, ese hijo sería un hijo pues, natural, normal, y su familia, sus descendencias serían naturales, normales, y tendríamos una sociedad pues, natural y normal, no hay ningún problema. Imagínate a un señor que opera de este modo y que además él y su mujer operan juntos de ese modo. Lógicamente tendríamos un ambiente o unas familias funcionales. Ahí se elimina la familia disfuncional. Vale, ahora, ¿qué pasa si este hombre y esta mujer, hombre y mujer, ya han cumplido, ya tienen a sus niños con 21 años, ya están casaditos, ya están fuera de la casa? No veis la alegría que se siente cuando se logra eso. Yo lo conseguí este año, así que puedo decir con la experiencia que es maravilloso el no tener que preocuparse más. Bueno, te preocupas de otras cosas, pero no tienes que preocuparte más del aspecto económico, ¿vale? ¿Qué pasa si este hombre y esta mujer, una vez que han madurado, que ya tienen su familia, ya tienen sus recursos, empiezan a ejercer el control y dominio moderado, moderado, en pro del bien común? Es decir, yo digo, vale, la gente tiene que viajar, vamos a emprender aquí el Lodge. El Lodge es nuestro emprendimiento. ¿Para qué? Para que la gente se sienta contenta, ¿no? Y cuando lleguen al Lodge, pues lo atendemos, lo entendemos. A ver, la creación, ese hombre y esa mujer, emprendedores, por el bien común, crearían, yo creo, un ambiente ideal. ¿Es eso cierto? Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Habéis visto lo fácil que es ser natural? Sí. Simplemente esto, una charla de media hora. Con una charla de media hora ya sabes lo que es ser natural, ser normal. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Decíamos que la naturaleza era vinculante, concordante y conectiva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con la razón, que es la misma para todos, que es la razón de las normas naturales que vamos a explicar en el último viernes. Conectarse con las normas naturales para realizarse vinculante con el otro que también se conecta con esas razones naturales. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, que no tenemos ese tipo de vinculación. Nos vinculamos unos con otros, pero cada uno tiene un ideal particular. Unos tienen el ideal del éxito, otros tienen el ideal de reducirse a la familia, otros tienen el ideal de la plata, otros el ideal político, pero cuando juntas a un ideal político con el ideal del viajero, pues resulta que el político va a tener que estar en esa nación y el viajero va a tener que andar paseando. Entonces esos choques de ideales son los que nos crean esas disfunciones sociales. La disfuncionalidad existe no solamente a nivel
familiar, sino que existe también a nivel social. Yo espero que esto os haya aclarado un poquito el qué somos. Así es como yo lo comprendo. Me ha costado un riñón, me ha costado prácticamente toda la vida andar buscando cómo llegar a esa esencia de las cosas, porque la diversidad nos confunde. Toda la dispersión de las cosas confunde. Si yo me pongo a estudiar la vegetación y me pongo a estudiar las hojas, pues me puedo pasar toda la vida estudiando las diferencias de las hojas y nunca voy a saber que todo vegetal va a tener un estambre y un pistilo. Porque si no tiene estambre y pistilo no se reproducen, pero como está orientado en ver las diferencias entre las hojas, pues se me pasó lo más importante. Se me pasó el comprender las semillas, cómo surgen esas plantas. Espero que les haya interesado y cualquier duda o cualquier cosa que digamos, me lo comentan después por el WhatsApp. Y ha sido bien corta, yo pensé que iba a ser más larga la charla, pero yo les voy a mandar el PowerPoint también para que lo analicen y vean si les gusta, si no les gusta, si hay algo que pueden aportar. Todo lo que pueda servir para tener un raciocinio más justo. Feliz. Así es que les dejo hasta aquí. Y cualquier Gracias, cosa. Martín. Vale. Gracias, Martín. Maravilloso, maravilloso. Feliz día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo muy interesante. Bueno, Feliz día para todos. gracias. Gracias, Alirio.